Hola amigos y clientes y todos los técnicos que siempre visitan nuestra página. En un pedido muy especial de todos ellos vamos a hacer este video de lo que es compresores electrónicos que mucho dolor de cabeza nos están dando en este mundo del aire acondicionado automotriz. Como primera intención vamos a presentar el compresor típico, que es el compresor a pistón, el compresor, uno de los más antiguos que todavía se utiliza en camiones, que es el compresor reciprocante, ¿no? Muy robusto, de Mercedes-Benz, los Pagoda antiguos y todavía en camiones Kenworth. Ahora vamos a presentarles el otro compresor que, bueno, también tiene muchos años de uso, pero que aún subsiste en el mundo del aire acondicionado, que es el compresor de doble pistón, como ustedes pueden ver acá, con doble culata, muy bien armado, que lo utilizan los compresores Celtec, los compresores Nippon Denso, que son una maravilla en este sentido porque son muy silenciosos y de alto rendimiento. Ahora el comparativo que queremos hacer es el siguiente. Cuando comienza el desplazamiento variable, que es un desplazamiento controlado por una válvula de control en todos los compresores, ya no tiene el cigüeñal fijo, como estos compresores de aquí, que tienen el cigüeñal fijo y la carrera fija. Ahora la carrera del compresor, como el rendimiento y la cantidad de centímetros cúbicos de gas que entrega, varía de acuerdo a la temperatura de la cabina, para que no haya un desgaste prematuro de todas las cosas y un esfuerzo innecesario de torque y desgaste para el motor y consumo de benzina. Ahí se hizo el compresor V5 famoso, que es comenzamos con los automóviles Daewoo, ustedes se acordarán, y luego los compresores Chevrolet de nueva generación también lo están utilizando, que es lo mismo que podemos ver en este desarme del compresor V5, ¿no? Que tiene este cigüeñal de desplazamiento variable que lo maneja una válvula, ¿no? Este compresor todavía está manejado por un interruptor directamente de tablero que maneja el embrague y la polea típica tradicional, lo mismo que el magneto. Estas tres partes fundamentales que todo el mundo las conoce, que es el magneto o el electroimán propiamente dicho, que va dentro de la polea, y luego el embrague, que es el que actúa por el electroimán y dándole movimiento al cigüeñal completamente, indudable, con cierto retaco al motor, pero como desplazamiento variable el cigüeñal siempre casi está en posición neutra, ¿no? Entonces por eso este compresor es mucho más liviano que un compresor de torque normal y de cigüeñal fijo, ¿ah? En realidad la diferencia entre este y este es solamente el comando eléctrico que tiene. Uno tiene comando mecánico y el otro tiene comando eléctrico, o sea, electrónico, digamos entre paréntesis, porque lo maneja un computador central. Si destapamos este compresor, vamos a ver que las piezas son muy similares. Este tiene 7 pistones, este acá tiene 5 pistones, pero eso no quiere decir más capacidad, ni los pistones son más chicos, acá son más grandes, pero en realidad el sistema mecánico es el mismo. Ustedes podrán ver ahí que tiene poca carrera, de tal manera que cuando la válvula de control electrónica, en este caso, se inclina, le da más carrera al pistón. Esta es la válvula de control que maneja este compresor de desplazamiento variable, el V5, conocido por todos ustedes, como les decía anteriormente. Es una válvula mecánica que tiene un fuelle dentro con gas refrigerante, de tal manera que el gas refrigerante, cuando actúa en succión, la temperatura hace que comience a tener una variación, y esa variación hace que incline el plato variable del compresor V5. Esto es con respecto a esta válvula. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el compresor electrónico? Tenemos una válvula electrónica mucho más sofisticada, ¿no?, que también es manejada por el computador central
dándole, de acuerdo a la sensación de cabina, que es un termostato, y a la presión de gas refrigerante que tiene el presostato traducer, que ahora vamos a ver cómo funciona, le da también la inclinación, pero eléctrica, ya no con la sensación mecánica del gas de succión, solamente por los sensores que tiene la línea, como este traductor, de tal manera que incline el plato. Ahora, generalmente todos los técnicos se topan pues con el famoso embrague normal, que todo el mundo los conocemos, y ahora dicen, ¿por qué esto no lleva embrague, no lleva magneto? Porque está diseñado para ser de toma constante. Este es un limitador, unos puentes ahí muy delgados, de tal manera de que en cualquier esfuerzo que pueda hacer el compresor y se pueda trancar por cualquier motivo mecánico, eléctrico o de cualquier índole, rompa esto de tal manera de que el compresor con la polea va a seguir dando vueltas sin necesidad de trabar la correa general que maneja todo el sistema. Entonces uno se puede quedar sin aire acondicionado, pero no se va a quedar botado en la pista, en la carretera. Esto tiene unas gomas acá de amortiguación, que bueno, están pegadas acá, ustedes las pueden ver, para que amortigue el primer comienzo. Por eso esto va acá y va en una toma constante del cigüeñal, ¿no? Y la válvula solenoide electrónica es la que maneja la inclinación del plato con todas las sensaciones eléctricas que pueda tener el sistema, de tal manera de que automatiza de acuerdo a la necesidad de frío de la cabina. Si la cabina necesita un poco de frío, inclina un poco y el desplazamiento de los pistones es pequeña. Si la cabina necesita extraer más calor, indudable que esto va a inclinar más el plato, a tener más carrera el pistón y por supuesto más frío dentro de la cabina porque desplaza más refrigerante y más absorción de calor. Eso es con respecto a las partes mecánicas y el comando que existe. Ahora, lo tradicional, como todos ustedes técnicos y amigos del aire acondicionado conocen, este es un presostato que es un switch eléctrico de un solo contacto que a las 45 libras conecta cuando hay presión en la línea y energiza todo el sistema. Energiza, por supuesto, el magneto para que pueda tener movimiento el compresor y comenzar a dar frío. En este caso es completamente diferente. Ustedes se van a tocar con un presostato de 3 pines. Los 3 pines generalmente no hacen un puente, no hacen un circuito que abre y cierra, como normalmente estamos acostumbrados con el presostato tradicional. Los 3 pines tienen para hacer rápida la explicación, los 3 pines tienen una alimentación en los 2 postes extremos de 5 voltios que le da el computador central. Jamás ustedes metan un probador dentro de la línea y nada, porque nos da 12 voltios y podemos echar a perder la parte del computador que le da energía a esto para que energice el circuito. 5 voltios en los 2 extremos y luego en el poste central, de acuerdo a la presión de la cañería, nos da un voltaje de 1,9 a 4,9 voltios que lo interpreta el computador, de tal manera que el computador le da el voltaje necesario a la válvula de control para que incline el plato. Ese es el funcionamiento que tiene el compresor electrónico. La falla típica cuando llega un automóvil a taller, ¿qué es lo que pasa? El cliente normalmente dice, oiga, vengo por una carga de gas. Bueno, el cliente muchas veces cree que nosotros tenemos una jarra y le echamos agua y el hombre se va, cuando se termine va a regresar nuevamente, echarle más gas, y así no son las cosas ahora. Nos vamos con la sorpresa que ponemos el manómetro y la carga de gas y las presiones están bien. Echamos a andar el motor
Prendemos el aire acondicionado y no pasa nada, como que no existiera compresor, no existiera sistema, pero hay gas dentro de la línea. Entonces, ¿qué pasó? El compresor, uno ve que está dando vuelta a la polea, porque esta es una polea de toma constante. Entonces está dando vuelta a la polea, está dando vuelta todo completo, pero nosotros no tenemos cómo saber qué es lo que está pasando dentro. ¿Sí? ¿Qué tipo de corriente nos llega? Antes nos llegaba 12 voltios, ahora nos llega una corriente a la válvula de control variable de 3 a 12 voltios. Entonces, es tan sensible que muchas veces nuestro aparato no maneja esa medida de voltaje. Lo mismo que el traductor nos está mandando señales al computador para que el computador actúe y no sabemos si el traductor está funcionando bien o no. El primer paso va a ser el siguiente. Llega el compresor y nosotros tenemos que verificar indudable que muchas veces no se puede porque el compresor está muy metido dentro de mecánicamente en la instalación, pero podemos ver visualmente si este eje, el eje del compresor, está dando vuelta cuando da vuelta la polea. Porque muchas veces no da vuelta. ¿Por qué no da vuelta? Porque entró el fusible mecánico, que es un limitador, el que les comentaba, y por seguridad, porque el compresor se trancó o la presión alta fue mucha, porque el ventilador no le llegó el mensaje, del voltaje necesario, o falló el traductor y no le dio la señal necesaria para que el ventilador actúe. Las presiones se nos fueron a 300, 350 libras, 400 y no soportó el torque. Es para eso, para que rompa estos tres puentecitos. Esto es un fusible mecánico, de tal manera que sigue funcionando el auto pues sin aire acondicionado. Entonces lo primero que tenemos que ver es si cuando da vuelta la polea está dando vuelta el eje central. Si está dando vuelta el eje central, quiere decir que todo este mecanismo está en óptimas condiciones. De lo contrario, de inmediato sabemos que esto ha roto, pero ha roto por algo. Entonces nosotros reemplazamos todo el conjunto y el compresor vuelve a funcionar, pero tenemos que ver por qué se rompió, por qué vino esa falla, porque puede ser repetitiva, podemos cambiar 7, 8, 3 embragues completos y se van a romper. Ahora, hay sistemas, cómo ver si la parte mecánica del compresor está respondiendo o si la parte electrónica del compresor está funcionando. Si le llega corriente al actuador o si no está entregando su función principal de dar voltaje, un mensaje al computador y el computador haga el resto de su trabajo. Entonces, como no hay cómo comprobarlo mecánicamente con un probador y con un tester, se hicieron los testers electrónicos para el compresor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meter en un elevador el auto, ¿ok? Metemos en un elevador el auto, energizamos nuestro aparato con positivo y negativo, y los otros cables de aquí los vamos a instalar en la válvula trasera, del compresor, de tal manera de que nosotros somos el computador del automóvil, que no necesitamos solamente gas refrigerante y que el motor funcione. Entonces nosotros con este tester le vamos a dar los impulsos, mayor voltaje, menor voltaje, y también nos va a decir, cuando apretemos la tecla ohmios, nos va a decir si la válvula de control está a tierra, está con mucho ohmiaje o está abierta. Entonces ya sabemos, este aparato, este tester nos hace el examen de la válvula, y lo mismo, si la válvula está bien, no vamos a poder manejar mecánicamente, ¿no?, los impulsos que normalmente el computador nos da para que actúe el compresor. Hacemos eso, comenzamos, y el compresor comienza a funcionar y nuestro manómetro comienza a bajar la presión
baja y comienza a subir la presión alta y comienza a enfriar el sistema, está perfecto. ¿Qué es lo que está fallando? El mensaje del computador, que no está actuando, o sea que se salvó lo más caro, que es el compresor, se salvó lo más caro, sin necesidad de desmontarlo, sin necesidad de sacarlo ni llevarlo a un banco de pruebas, sin nada. Si está instalado, el banco de pruebas está ahí, lo único que necesita, si no está roto el embrague, podemos hacer esa prueba. Pues si está roto el embrague ya no podemos hacerlo, y hay que reemplazarlo primero y después hacer la prueba. Y para reemplazarlo, indudable que hay que sacar el compresor. Ahora, hemos hecho esa prueba, no está funcionando, no está enfriando el auto, pero seguimos con el problema. Entonces, ya es la parte de control, la parte electrónica la que no está dando el mensaje al compresor para que el compresor actúe. Este es el aparato que puede estar fallando, porque todos los aparatos no son eternos, puede fallar. ¿Cómo lo probamos? También existe un tester para eso, donde sacamos la línea, el enchufe, y lo manejamos con todos estos cordones y estos acoples. Bueno, estos cordones, estos acoples, uno lo enganchamos al mismo presostato y el otro lo enganchamos a la máquina. El de la máquina, del tester, sale el otro al presostato, de tal manera de que esto es un puente entre el presostato y el cable que llegue del computador. Este aparato, este tester, nos va a dar la prueba si está llegando el voltaje necesario para energizar el presostato, 1. 2, si está entregando el voltaje necesario del mensaje de las presiones de la cañería al computador para que el computador actúe y funcione el compresor. Este nos va a dar todo el examen para desechar el presostato o para decir que está bueno. Eso es más o menos el espectro general de todas estas fallas del aire acondicionado manejado con compresor electrónico. La falla principal muchas veces es el electroventilador, que no funciona, las presiones se van muy alto y rompe el embrague. Ese es 1. 2, que falle el presostato traductor, que no está dando señales al compresor. Y 3, que puede estar mala la válvula electrónica, le está llegando mensaje y no actúa. Y 4, que es una de las causas bastante probables, es que el mecanismo tipo relojería del compresor de desplazamiento variable, por más que le dé el computador la señal, le dé la válvula solenoide la señal para que actúe y comience a inclinar el cigüeñal para que comience a bombear, no obedece, no actúa mecánicamente el mensaje que le está dando la válvula solenoide. Entonces, en ese momento tenemos que reemplazar el compresor, porque ya el mecanismo no responde y no hay manera de reactivar ese mecanismo, solamente cambiando el compresor, porque no hay piezas de repuestos. El mecanismo es demasiado, ¿cómo le podría decir? No complicado, sino demasiado débil como para manejarlo y reemplazar piezas de desgaste. Tenemos que reemplazar todo, porque además no encontramos en el mercado nacional piezas de recambio para utilizar el casco y cambiar toda la parte operativa. Este es el circuito eléctrico simplificado de comando para aire acondicionado estándar, con un compresor estándar de desplazamiento normal, lo mismo que con los elementos que lo manejan. Como le digo, este es un circuito muy simplificado. Tenemos el switch que toma corriente de la batería, le da al computador, pero al computador solamente para que pueda compensar el ralentí por la carga mecánica del compresor. En cualquier automóvil funciona así, de inyección electrónica. Indudable que la corriente sale del interruptor, va a un termostato que puede estar por acá, que no es el tema en este momento, va a un presostato. Ponemos el presostato porque es el que va a ser comparativo con el presostato para el electrónico, para el sistema electrónico. El presostato es mecánico, solamente sensa una presión positiva y cierra la señal para que le dé al compresor y al electroventilador. Este es el circuito del compresor electrónico. Vemos que el switch también nos da una señal eléctrica. Como le digo, el circuito es muy simple, para que sea didáctico, va para el computador. El computador normalmente
Ya no es solamente un cable entrada y salida para el presostato, para que luego le dé señal al compresor y para que luego le dé señal al electroventilador. Acá el computador le da 5 voltios, energiza, porque el presostato traductor ya es un presostato electrónico, ya no es un presostato mecánico de abre y cierra. Energiza la parte electrónica con 5 voltios y luego en la parte central va al computador, el computador interpreta esa variación de voltaje que le da el presostato, de tal manera que de acuerdo a la variación también le da un voltaje variable al compresor, a la válvula trasera, a la válvula solenoide, para que pueda inclinar el plato, porque los compresores electrónicos son de desplazamiento variable. Entonces le da la señal variable de 3 a 12 voltios a la válvula electrónica de tal manera que incline el plato según la demanda de frío que tenga la cabina. Lo mismo que le da un voltaje variable al electroventilador. Todos los electroventiladores ya no son como los antiguos que de un solo golpe entraban los 12 voltios y pelo cortaba. Es voltaje variable. Las RPM varían de acuerdo a la necesidad de frío, de acuerdo a la cantidad que se tiene que evacuar de calorías del condensador. Como ustedes verán, es un poco más complicada la instalación como es normal. Entonces tenemos que tener nosotros, cuando falla esto, cuando falla la válvula del compresor, cuando falla el presostato traductor, tenemos que tener unos aparatos para poder probar la función de esto, si está mandando el voltaje variable, la función de la válvula, si le está llegando y está actuando, para que comience a funcionar el compresor. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Tenemos acá uno de los principales tester para censar el compresor electrónico. Este es un escáner muy esencial en el taller. Esto nos va a medir primero si la válvula trasera, la válvula solenoide, está marcando la resistencia en ohmios que tiene que tener, o si encuentra el circuito abierto o el circuito en cortocircuito de la misma válvula, porque el compresor es un desplazamiento variable mecánico, ¿no es cierto? Entonces con esto nosotros le podemos dar los impulsos de voltaje más o menos al compresor sin necesidad de montarlo. Sacamos los dos conectores y acá estos tienen unos conectores madres que reemplazan a los conectores del automóvil, de tal manera que nosotros solidariamente, sin necesidad de utilizar el computador del automóvil, solamente con este escáner le podemos dar los impulsos con el motor encendido y la carga de gas correspondiente. Y si el compresor no funciona perfectamente, vamos a ver que todo está normal y que el compresor está funcionando bien y no es la causa del mal funcionamiento del aire acondicionado. Como segundo término tenemos, para poder censar si el presostato traductor está funcionando, también tenemos este aparatito, ¿no? Este tester, que no da si no está llegando el voltaje de 5 voltios del computador, porque a veces tampoco llega y no actúa y por supuestamente todo el sistema colapsa. Y también qué señal nos está llegando del presostato, que es de 1,9 a 3,9 a 4,9 voltios. Aparato muy esencial en el taller, que lo tenemos en nuestra página web. Muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos y técnicos y toda la gran familia de Arica hasta Punta Arenas en aire acondicionado, siempre quisiéramos tener charlas técnicas para que todo el mundo tenga saber y aprenda un poquito más lo que descubrimos año a año, lo que es aire acondicionado. Los invito a que entren en nuestras páginas y nos pongan en conocimiento todos los problemas que puedan tener para nosotros resolverlos, y en la próxima charla podemos hacer un compendio más ajustado de todas las necesidades que ustedes tienen en terreno, de todas las necesidades y todas las dudas que puedan tener dentro de eso. Nos ayuda mucho porque en realidad a eso encaminamos y a eso apuntamos de estas charlas. Muchas gracias.